Buenas tardes a todos y bienvenidos al último apartado de la unidad 3. En este apartado vamos a hablar de cómo se desarrollaba la vida en un monasterio medieval. Bien, en primer lugar, el monasterio, un monasterio, una abadía, son lugares de oración y son también llamados centros de cultura. Eh, en estos monasterios vivían los monjes o las monjas que pertenecían a las órdenes religiosas. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo se organizaba el clero en dos ramas. Por un lado teníamos al clero secular y por otro lado teníamos al clero regular, ¿vale? Tal y como podemos ver en esta imagen, ¿vale? El clero regular es el que vivía normalmente en estos monasterios. Los monasterios solían estar apartados de los grandes centros urbanos, de las grandes ciudades, un poquito buscando la tranquilidad, etcétera, ¿vale? En esos monasterios, como os he dicho, vivía ese clero regular que pertenecía a esa orden religiosa y cada una de estas órdenes religiosas solía tener una serie de normas, una serie de reglas establecidas que marcaban toda la vida. Desde la organización del trabajo, las diferentes obligaciones de cada miembro de esa regla y también los horarios, ¿vale? Digamos que la regla, la orden eclesiástica, marcaba todos estos elementos a lo largo de toda la vida. La orden más importante de esta época, de la Edad Media, fue la de San Benito, que fundaría o sería el iniciador de la orden benedictina. Además, también este apartado lleva por título lugares de oración y centros de cultura. ¿Por qué centros de cultura? Bueno, pues básicamente porque los monasterios van a ser verdaderos centros de desarrollo cultural. En estos monasterios se desarrollaba el copiado de manuscritos, manuscritos que provenían en muchos casos de la antigüedad y que son transcritos, son copiados por los monjes para adaptarlos, para mantener ese legado cultural de la antigüedad. De hecho, hoy en día tenemos muchos escritos que pertenecen a la etapa anterior de la Edad Media, es decir, a la Edad Antigua, y que fueron copiados durante la Edad Media en estos monasterios. Estos manuscritos, estas copias que realizaban los monjes, solían ser decoradas con una serie de miniaturas, tal y como podemos ver aquí. Y como podéis ver, se desarrollaba ese copiado, se escribía, se utilizaba esa caligrafía y esos escritos solían estar acompañados por imágenes religiosas o dependiendo de lo que se estuviera hablando, pero siempre decorándolo con pan de oro, con diferentes elementos y diferentes pigmentos. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, también los clérigos, los monjes, van a ser los únicos de los pocos que sabían leer y escribir, aparte de la nobleza, y normalmente los monjes van a utilizar el latín como una lengua de comunicación, como la lengua oficial. De hecho, en este momento las misas, los oficios religiosos, se realizaban en la lengua latina, que era la lengua de la iglesia. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar del monasterio, del lugar que va a centrar este apartado. Como podéis ver, este es un ejemplo de lo que sería un monasterio y el edificio principal, hay diferentes espacios, pero el edificio más importante dentro de un monasterio siempre va a ser la iglesia. La iglesia es el lugar donde se va a llevar a cabo esa oración y es el edificio que, como se puede ver en esta imagen, que más destaca, ¿de acuerdo? Seguidamente, adosado junto a esta iglesia, podemos ver este espacio, este patio rectangular. Este patio se llamaba el claustro. Y en torno a este patio rectangular se solían estructurar las diferentes estancias de ese monasterio. Por ejemplo, los dormitorios de los monjes, la biblioteca, el refectorio, que era el lugar donde comían los monjes, hasta también la sala capitular, que va a tener una gran importancia. Lo veremos ahora mismo, ¿vale? Y en torno a estos dos ejes, la iglesia y el claustro, vamos a ver qué se organizan el resto de espacios, como por ejemplo pues una enfermería, la bodega, la vivienda del abad, situado un poquito más apartada, viviendas de las personas que se dedicaban a cuidar el monasterio, viviendas del servicio, cuadras, etcétera, ¿de acuerdo? Y en torno a estos monasterios, como ya os dije anteriormente, solía haber mucha población que pagaba una parte de su cosecha a esta orden por poder vivir alrededor, cerca de este convento. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los espacios más importantes dentro de estos monasterios? En primer lugar, como ya os he dicho, la iglesia.
La iglesia es el lugar donde los monjes van a llevar a cabo esos rezos durante varias horas, varias veces al día. Es decir, ya hemos hablado de que esa orden eclesiástica, esa orden de la iglesia, marcaba una serie de horarios y entre esos horarios solían establecerse varios rezos durante el día en este espacio, en la iglesia, ¿de acuerdo? Otro de los espacios, como se ha hablado anteriormente, es el claustro. El claustro era un patio rectangular que se situaba de manera interior, es decir, es una zona abierta dentro del edificio, eh, en el cual, bueno, solía servir para un espacio de retiro, de meditación, de paseo, y solía tener una fuente, un pozo, un lugar en el lugar central, ¿vale? En torno al claustro, como os he dicho anteriormente, y que solía estar adosado, como podéis ver en esta imagen, a la iglesia, se ubicaban el resto de las estancias. ¿Qué estancias estamos hablando? Bueno, pues en primer lugar estamos hablando del refectorio. El refectorio es el lugar dedicado íntegramente para la alimentación de los monjes. Mientras comían, solían escuchar a alguien recitar versículos de la Biblia. Como podéis apreciar en esta imagen, los monjes se situarían en los extremos de la habitación y alguien subiría esta escalerita, se situaría en esta zona para poder recitar versículos de la Biblia. Otra sala es la sala capitular, en este caso es una sala dedicada normalmente a las reuniones de los monjes. Es un espacio en el cual, como podéis ver, tiene estos bancos corridos, labrados en la propia roca. Era un espacio de reunión. Todos los monjes se situaban en esta zona y solían discutir temas relacionados con la vida cotidiana del monasterio. Finalmente, uno de los espacios más emblemáticos y que más ha perdurado a lo largo del tiempo es el escritorium. El escritorium es una zona dedicada al copiado de manuscritos, así como a su decoración con miniaturas. Es decir, había un espacio dedicado a ese copiado de manuscritos, como os he hablado anteriormente, y una vez que estos manuscritos eran copiados, se guardaban en una biblioteca que solía estar también cercana al escritorio. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el apartado de hoy. Nos vemos en el próximo tema. Un saludo.